En este video se hablará acerca del tema del sonido y el oído, tocando como subtemas las ondas sonoras, la rapidez de las mismas, la intensidad del sonido y las ondas sonoras estacionarias y los modos normales. Comencemos. La definición más general del sonido es que es una onda longitudinal en un medio. A pesar de que el sonido puede viajar por cualquier gas líquido o sólido, ahorita nos centraremos más que nada en las ondas sonoras en el aire. Las ondas sonoras más sencillas son las senoidales, las cuales tienen la frecuencia, la amplitud y la longitud de una onda completamente especificada. El oído humano es sensible a las ondas en el intervalo de frecuencias de 20 a 20.000 Hz, llamada gama audible, pero también usamos el término sonido para ondas similares con frecuencias mayores y menores. Las ondas sonoras suelen dispersarse en todas las direcciones a partir de la fuente de sonido, con una amplitud que depende de la dirección y la distancia a la fuente. Si la onda es senoidal, podemos expresarla usando la ecuación que se ve en pantalla, que es y de xt es igual a amplitud por el coseno de k por x menos omega t. En una onda longitudinal, los desplazamientos son paralelos a la dirección en que viaja, así que las distancias x y y se miden paralelas entre sí, no perpendicularmente, como en las ondas transversales. La amplitud a es el máximo desplazamiento de una partícula del medio con respecto a su posición de equilibrio. Ondas sonoras con fluctuaciones de presión. En una onda sonora senoidal en aire, la presión fluctúa por arriba y por debajo de la presión atmosférica, en forma senoidal con la misma frecuencia que los movimientos de las partículas de aire. Una onda sonora que entra en el canal auditivo ejerce una presión fluctuante sobre un lado del tímpano. El aire del otro lado, comunicado con el exterior por la trompa de Eustaquio, está a presión atmosférica. La diferencia de presión entre ambos lados del tímpano lo pone en movimiento. El oído humano funciona detectando como tal las variaciones de presión. Los micrófonos y dispositivos similares por lo regular también detectan las diferencias de presión, no los desplazamientos. Sea P de xt la fluctuación de presión instantánea en una onda sonora en cualquier punto x en el instante t, es decir, Pxt es la cantidad en que la presión difiere de la presión atmosférica normal. La presión absoluta en un punto es entonces presión atmosférica más presión xt. Para ver el vínculo entre la fluctuación de presión Pxt y el desplazamiento Yxt en una onda sonora que se propaga en la dirección de más x, considere un cilindro imaginario de un material con área transversal S y su eje a lo largo de la dirección de propagación. Si no está presente una onda sonora, el cilindro tiene longitud de delta x y volumen es igual a área transversal por delta x. Si una onda está presente al tiempo t, el extremo del cilindro que estaba en x tiene un desplazamiento dado por y1 es igual a y xt, y el extremo que estaba en x más delta x se desplaza. y2 es igual a y x más delta xt. Si y2 es mayor a y1, el volumen del cilindro aumentó, originando una disminución de la presión. Si y2 es menor a y1, el volumen disminuyó y la presión aumentó. Si y2 y y1 son iguales, el cilindro simplemente se desplazó a la izquierda o a la derecha. La fluctuación de presión depende de la diferencia entre el desplazamiento de puntos vecinos del medio. Cuantitativamente, el cambio del volumen delta V del cilindro es delta V es igual a S por Y2 menos Y1, lo cual es igual a S por YX más delta XT menos YXT. En límite en que delta X es 0, el cambio fraccionario del volumen dV mayor a V es dV entre V, lo cual es igual al límite de la ecuación que vimos anteriormente, dividida entre el volumen, que en este caso se saca con el área transversal por delta X, lo cual es igual a la derivada de yxt entre la derivada de x. Este cambio se relaciona con la fluctuación de presión mediante el módulo de volumen B, que por definición es B es igual a menos Pxt entre dBB. Despejando Pxt nos da que
Pxt es igual a menos b por la derivada de xt entre la derivada de x. El signo negativo se debe a que cuando la derivada de y xt entre la derivada de x es positivo, el desplazamiento es mayor en x más delta x que en x, lo cual implica el aumento de volumen y la disminución de la presión al evaluar la derivada de y xt entre la derivada de x. Vemos que pxt es igual a menos bk amplitud por el seno de kx menos omega t. La ecuación pasada muestra que la cantidad bk amplitud representa la máxima fluctuación de presión, que llamamos amplitud de presión y denotamos como Pmax. Pmax es igual a bk amplitud. La amplitud de presión es directamente proporcional a la del desplazamiento a, como esperaríamos, y también depende de la longitud de onda. Las ondas con longitud de onda lambda más corta, número de onda k es igual a 2pi entre lambda, más grande, tienen mayores variaciones de presión para una amplitud dada, porque los máximos y mínimos están más cerca unos de otros. Un medio con un módulo de volumen B grande requiere una amplitud de presión relativamente grande para una amplitud de desplazamiento dada porque un B grande implica un medio menos compresible, es decir, que requiere mayor cambio de presión para un cambio de volumen dado. Percepción de ondas sonoras. Las características físicas de una onda sonora tienen una relación directa con la percepción de ese sonido por un receptor A. Una frecuencia dada cuanto mayor sea la amplitud de presión de una onda sonora senoidal, mayor será la intensidad del sonido, a la cual se le suele llamar volumen. Así que mayor sería dicho volumen percibido. La relación entre la amplitud de presión y volumen no es sencilla y varía de una persona a otra. La frecuencia de una onda sonora es el factor primordial que determina el tono de un sonido, cualidad que nos permite clasificarlo como agudo o grave. Cuanto más alta sea la frecuencia de un sonido, más agudo será el tono percibido. La amplitud de presión también ayuda a determinar el tono. Al comparar dos ondas sonoras senoidales con la misma frecuencia, pero diferente amplitud de presión, aquella con mayor amplitud suele percibirse como más fuerte y un poco más grave. Dos tonos producidos por distintos instrumentos podrían tener la misma frecuencia fundamental, pero aún así sonar distinto, debido a la presencia de diferentes cantidades de los diversos armónicos. Esta diferencia se le conoce como timbre. A menudo se escribe con términos subjetivos como delgado, dorado, redondo, suave y débil. Para darles un ejemplo de esto, podemos hablar de que un tono rico en armónicos, como el del clarinete, suele sonar delgado, mientras que el tono de una flauta dulce o de pico que contiene principalmente una fundamental suele ser más suave y aflautado. Otro factor que determina la calidad del tono es el comportamiento al principio y al final del tono, al principio como el ataque y al final como el decaimiento. El ataque de un instrumento puede ser, digamos, como un golpe, como es el de un piano, o rápido como un chasquido, como el del clavicordio. Mientras que el final del tono puede ser más lento en un instrumento que en el otro. Ahora sí, a diferencia de los tonos creados por instrumentos o voces humanas, el ruido es una combinación de todas las frecuencias, no solo las que son múltiplos enteros de una fundamental. Ejemplo 16.1. Amplitud de una onda sonora en aire. En una onda sonora senoidal de moderada intensidad, las variaciones máximas de presión son de orden 3 por 10 a la menos 2 pascales por arriba y por debajo de la presión atmosférica, nominalmente de 1.013 por 10 a las 5 pascales a nivel del mar. Calcula el desplazamiento máximo correspondiente si la frecuencia es de 1000 Hz, en aire a presión atmosférica y densidad normales. La rapidez del sonido es de 344 metros sobre segundo y el módulo de volumen es de 1.42 por 10 a las 5 pascales. Ahora que ya leímos el problema, hay que plantearlo. Nos dan la amplitud de presión, la rapidez de la onda, la frecuencia y el módulo de volumen. La incógnita en este caso es el desplazamiento A, que está relacionado con la amplitud de presión a través de la fórmula de la misma. También usaremos la relación de omega es igual a velocidad por k.
para determinar el número de onda K a partir de la velocidad y la frecuencia angular de omega es igual a 2 por pi por frecuencia. Ahora hay que realizar nuestras ecuaciones y sustituir en nuestras ecuaciones más bien. Ahora sí, tenemos de que K, el número de onda, es igual a omega entre volumen es igual a 2pi por frecuencia entre volumen, lo cual es igual a 2pi radianes por milihertz entre 344 metros sobre segundo. Eso como tal nos da que es 18.3 radianes sobre metros. Entonces tenemos que el desplazamiento A es igual a amplitud de presión entre BK, y lo cual es igual a 3 por 10 a la menos 2 pascales entre 1.42 por 10 a las 5 pascales por 18.3 radianes sobre metros. Eso nos da como resultado 1.2 por 10 a la menos 8 metros. Esa sería nuestra respuesta, esa sería nuestra amplitud, nuestro desplazamiento A. Continuando con el tema del sonido, pasamos a la parte donde vamos a hablar un poco de la rapidez de las ondas sonoras. Bueno, pues se dice que en general una onda sonora en un volumen de fluido causa compresiones y expansiones del fluido, de modo que el término de fuerza de restitución debe tener que ver con lo fácil o difícil que es comprimir el fluido. Esto es precisamente lo que nos dice el módulo de volumen beta del medio. Lo masivo de un fluido se describe con su densidad, que es masa por volumen. Esto quiere decir que la cantidad correspondiente por una cuerda es la masa por unidad de longitud m. Por lo tanto, cabe esperar que la rapidez de las ondas sonoras tenga la siguiente forma. Se podría decir también que este tema es importante, ya que nosotros utilizamos mucho este tipo de temas para los instrumentos musicales de viento, que son básicamente tubos en los que se nota una onda longitudinal, que es el sonido, y se propaga en el conducto vocal, que es básicamente un tubo lleno de aire conectado a los pulmones en un extremo, ya sea la laringe, y al aire exterior en el otro, o sea, la boca. La velocidad de propagación de la onda sonora depende de las características del medio en el que se realiza dicha propagación y no en sí de las características de la onda o de la fuerza que la genera. Su propagación en un medio puede servir para estudiar algunas propiedades de dicho medio de transmisión. La velocidad del sonido varía también ante los cambios de temperatura del medio. Esto se debe a que un aumento de la temperatura se traduce en un aumento de la frecuencia con que se producen las interacciones entre las partículas que transportan la vibración, y este aumento de actividad hace aumentar la velocidad. En general, la velocidad del sonido es mayor en los sólidos que en los líquidos, y en los líquidos es mayor que en los gases. Esto se debe al mayor grado de cohesión que tienen los enlaces atómicos o moleculares conforme más sólida es la materia. Si podemos apreciar, en la tabla 16.1 se muestra la rapidez del sonido en varios medios materiales. Esto nos toma de referencia al momento de nosotros como ingenieros realizar problemas que nos pidan la velocidad o la rapidez de las ondas sonoras en un medio específico. Ahora, entremos en detalle con algunas de las rapideces en diferentes tipos de medios. Por ejemplo, la rapidez del sonido en un fluido. En el estado de equilibrio, el fluido está sometido a una presión uniforme P. Al igual que con las perturbaciones transversales en una cuerda, podemos nosotros calcular la rapidez de propagación a partir del teorema del impulso y el momento lineal. La cantidad de fluido puesta en movimiento en el tiempo es la cantidad que originalmente ocupaba una sección del cilindro
con longitud, área transversal y volumen. Si nosotros podemos observar en la ecuación 16.7 nos muestra la rapidez de una onda longitudinal en un fluido. Utilizando beta y utilizando la densidad podemos calcular la rapidez. Así la rapidez de propagación de un pulso longitudinal en un fluido únicamente depende del módulo de volumen B, beta, de la densidad del medio. Veamos ahora un ejemplo acerca del tema de rapidez del sonido en un fluido. Este problema nos menciona: un barco usa un sistema de sonar para detectar objetos submarinos. El sistema emite ondas sonoras submarinas y mide el tiempo que tarda la onda reflejada, es decir, el eco, en volver al detector. Nos pide determinar la rapidez del sonido en el agua de la ecuación antes mencionada, que es la 16.7, que esta es la rapidez del sonido en un fluido, y calcule la longitud de onda de una onda de 262 Hz. Tema que hemos visto anteriormente, pero bueno, si podemos apreciar en la imagen, nos muestra un sistema de sonar que usa ondas sonoras submarinas para detectar y encontrar objetos bajo el agua. Para este problema, nuestras incógnitas son la rapidez y la longitud de onda de una onda sonora en un fluido. Primero tendremos que obtener el módulo de volumen del agua a partir de la comprensibilidad y la densidad, la cual la densidad es 1.0 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos. Dada la rapidez y la frecuencia, que es 262 Hz, al final calculamos la longitud de onda. Entonces, como mencionaba antes, vamos a utilizar la fórmula que vimos anteriormente, que sería beta sobre la densidad. Beta sería 1 sobre 45.8 por 10 a las 11 pascales entre la densidad, que sería 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros al cubo. Esto nos da un valor de 1480 metros sobre segundos. Esto quiere decir que calculamos ya una de nuestras incógnitas, que era la rapidez, y para calcular la longitud de onda regresaremos a unos capítulos de nuestro libro que habla de la fórmula lambda es igual a la velocidad entre la frecuencia. La velocidad, que ya la sacamos, que sería 1480 metros sobre segundos, sobre la frecuencia, que sería 262 segundos. Esto nos da un total de 5.65 metros. Y esto sería la longitud de onda que se encuentra en dicho problema. Si hablamos del siguiente tema o subtema, se puede hablar de la rapidez del sonido en un sólido. Si una onda longitudinal se propaga en una varilla o barra sólida, la situación es un tanto diferente, no es igual al anterior estado en el que estábamos, que era un fluido. La varilla se expande un poco a los lados como cuando se comprime longitudinalmente, en tanto que un fluido en un tubo con sección transversal constante no puede hacer esto. Usando el mismo razonamiento que nos llevó a la ocasión anterior, que era la 16.7, podemos demostrar que la rapidez de un pulso longitudinal en la varilla está dada por la siguiente ecuación. V es igual a la raíz de el módulo de Young entre la densidad. Esto sería la fórmula para utilizar o para calcular la rapidez de una onda longitudinal en una varilla sólida, donde la Y, en este caso así se escribe, es el módulo de Young. Veamos un corto ejemplo, pero que me parece importante ya que es un medio en el que sí tenemos contacto nosotros en nuestro día a día. El problema es acerca de la rapidez de una onda longitudinal. Te pide calcular la rapidez de ondas longitudinales en una varilla de plomo. El problema en sí ya te está marcando
que el material que estamos utilizando, que es plomo. Esta es la situación en la que se puede aplicar la ecuación 16.8, que es la que venimos mencionando acerca de la rapidez del sonido en un sólido. En este tipo de problema, conocemos que el módulo de Young es 1.6 por 10 a la 10 pascales y la densidad es 11.3 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos. La densidad es calculada gracias a la tabla que nos proporciona el libro, en donde, como estamos hablando del plomo, nos dice que la densidad es 11.3 por 10 a la 3. Entonces, en nuestra fórmula de rapidez de una onda longitudinal o de un sólido, podemos sustituir los valores, que es el valor de Young, entre la densidad y calcular la raíz de eso. Esto nos da un total de 1.2 por 10 a la 3 metros sobre segundos. Y así se calcula la rapidez del sonido en un sólido. Pasando al siguiente tema, se tiene la rapidez del sonido en gases. Y pues en este tema se cabe mencionar que casi todas las ondas sonoras que escuchamos se propagan en el aire. Si queremos utilizar la ecuación 16.7 para obtener la rapidez de ondas sonoras en el aire, debemos tener presente que el módulo de volumen de un gas depende de la presión del gas. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la presión que se aplica a un gas para nosotros comprimirlo, mayor será la resistencia que opondrá el gas a una compresión ulterior y mayor será su módulo de volumen. La expresión para el módulo de volumen de un gas que se usaría en la ecuación es la siguiente, que sería beta es igual a Y por P0, donde P0 o P inicial es la presión del equilibrio de gas. La cantidad G, que sería la letra griega gamma, se denomina la razón de capacidades caloríficas. Es un número adimensional que caracteriza las presiones térmicas del gas. La densidad P de un gas también depende de la presión, que a la vez depende de la temperatura. Por la ecuación, esto implica que la rapidez del sonido en un gas es fundamentalmente en función de la temperatura T. Esto quiere decir que se abre paso a la nueva fórmula, que es acerca de la rapidez del sonido en gases, que se verá a continuación. La siguiente expresión, que es la que están viendo en pantalla, que es V es igual a la raíz de YRT entre M, menciona la rapidez del sonido en un gas ideal. Esta expresión incorpora varias cantidades que nosotros como estudiantes de ingeniería probablemente ya reconocemos de su estudio de los gases ideales. Esto se vio básicamente en el curso de Química 1 en primer semestre. La temperatura T es la temperatura absoluta en Kelvin, igual que la temperatura Celsius más 273.15. Esta fórmula de 273.15 más los grados Celsius se vio anteriormente y es la manera para nosotros calcular la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos 20 grados centímetros, corresponde a la temperatura de 293.15 Kelvin. La cantidad M es la masa molar o masa por mol de la sustancia de que se compone el gas. Y por último, tenemos una constante que sería la letra R. La constante de los gases R tiene el mismo valor para todo tipo de los gases. El valor numérico aceptado actualmente de R es 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Por último, veamos un ejemplo. El ejemplo menciona: calcula la rapidez de las ondas sonoras en aire a temperatura ambiente. Te está diciendo que la temperatura es igual a 20 grados centígrados
y determine el rango de longitudes de onda en el aire a la que es sensible el oído humano. Esto quiere decir que puede escuchar frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. La masa molar media del aire, cuyos componentes principales son nitrógeno y oxígeno, es 28.8 por 10 a la 3 kilogramos mol. Y la razón de capacidades caloríficas es 101.40. Entonces, básicamente, para este tipo de problema, lo primero que tenemos que hacer es evaluar lo que nos pide, ¿verdad? Este problema utiliza la relación entre las propiedades de un gas y la rapidez del sonido en ese gas. Utilizaremos la ecuación que mencionamos previamente, que es la de rapidez del sonido en gases. Y pues en este tipo de fórmula, básicamente lo único que falta calcular es la temperatura, pero como mencionamos anteriormente en el anterior slide, la temperatura pues más que nada se maneja en Kelvin. Esto sería pasar los grados Celsius a Kelvin. Y pues mencionamos que los grados Kelvin, Kelvin, porque realmente no se llaman grados Kelvin, sería sumar 20 grados centígrados más 273. Esto nos da un valor de 293 Kelvin y vemos que se puede sustituir los valores ya en la ecuación. Entonces sería la velocidad es igual a 1.40, que es una dato que te da el problema, por la R, que dijimos que la R iba a ser constante, 8.314 joules entre mol por K, por 293 Kelvin, que fue lo que acabamos de sacar, entre la M, que la M dijimos que era la masa molar. Esto te lo está dando el problema, que sería 28.8 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. Todo eso nos da un valor de 344 metros sobre segundo, y esa sería la respuesta que nos pide este problema. De mi parte sería todo. Vamos a seguir con el siguiente tema. El siguiente tema habla sobre la intensidad del sonido. Gracias. Pasemos al siguiente subtema, la intensidad del sonido, el cual habla primero sobre la intensidad y la amplitud de desplazamiento, luego sobre la intensidad y la amplitud de presión y finalmente sobre la escala de decibeles. Primero que nada, hay que definir qué es la intensidad de una onda. Esta se refiere a la rapidez media con la que una onda transporta energía por unidad de área a través de una superficie perpendicular a la dirección de propagación. En base a la definición anterior, es importante encontrar una ecuación que describa la intensidad de la onda en términos de su desplazamiento. La forma de hacerlo es la siguiente. Primero que nada, tenemos que plantear una definición en términos que ya conozcamos. En este caso, si la potencia es el producto de la fuerza por la velocidad, entonces la potencia por unidad de área en una onda sonora va a ser igual al producto de P respecto a X y T, que es la fuerza por unidad de área, por la velocidad de la partícula. En segundo lugar, tenemos que plantear las ecuaciones que representen esta definición. En este caso, considerando que la onda se desplaza en la dirección del eje positivo de las X, la ecuación que describe su movimiento es la siguiente. Es una ecuación que ya hemos visto y está definida de la siguiente manera. La posición en Y respecto a X y respecto a T va a ser igual a la amplitud por el coseno de el número de onda por X menos frecuencia angular por el tiempo. Una vez conociendo una ecuación que describa el movimiento o desplazamiento de una onda, es sencillo encontrar una ecuación que describa la velocidad de la misma. En este caso, es necesario aplicar una derivada parcial respecto al tiempo a la ecuación de desplazamiento. Y está planteado en la pantalla. Tenemos que la velocidad en Y en términos de X y en T va a ser igual a la derivada parcial respecto al tiempo de la ecuación de desplazamiento de la onda, que a su vez va a ser igual
a omega, que representa la frecuencia angular por la amplitud por el seno del número de onda por x menos la frecuencia angular por el tiempo. Una vez encontrada una ecuación que nos describa la velocidad de la onda, es necesario encontrar una que nos describa la fuerza por unidad de área. En este caso, como se vio en el tema de ondas sonoras como fluctuaciones de presión, la fuerza por unidad de área que ejerce una onda sonora está descrita por la siguiente ecuación. Presión en términos de x y t va a ser igual a B, que es el módulo de volumen o compresibilidad del medio, multiplicado por K, que es el número de onda, por la amplitud, por el seno del número de onda, por el desplazamiento en X, menos la frecuencia angular por el tiempo. En este caso, el módulo de compresibilidad del medio está representado en la ecuación que está en la parte de abajo de la pantalla, que está igual a menos la presión en términos de x y t dividida entre el cambio del volumen entre el volumen. Una vez definidas nuestras dos ecuaciones para presión y velocidad de la onda, podemos proceder a definir una ecuación que describa la intensidad de la onda. En este caso, la intensidad va a quedar descrita de la siguiente manera. Presión por velocidad va a ser igual al módulo de compresibilidad del medio por el número de onda por la amplitud, multiplicado por el seno del número de onda por el desplazamiento en x menos la frecuencia angular por el tiempo, todo esto multiplicado por la frecuencia angular por la amplitud por el seno del número de onda por el desplazamiento en x menos omega por t, que en este caso se puede reducir o se puede simplificar a lo que tenemos en la parte de abajo, que va a ser igual al módulo de compresibilidad del medio multiplicado por la frecuencia angular por el número de onda por el cuadrado de la amplitud por el cuadrado del seno del número de onda por el desplazamiento en x menos la frecuencia angular por el tiempo. Sin embargo, por definición, la intensidad se refiere al valor promedio de la ecuación anteriormente planteada, y para cualquier valor de x, el valor medio de la función seno cuadrado del número de onda por desplazamiento en x menos frecuencia angular por el tiempo durante un periodo de 2π sobre frecuencia angular es igual a un medio. Así que la ecuación general de la intensidad de una onda sonora senoidal quedaría determinada como se muestra a continuación. La intensidad quedaría definida de la siguiente manera. Intensidad igual a módulo de compresibilidad del medio multiplicado por la frecuencia angular por el número de onda por la amplitud al cuadrado, todo esto dividido entre 2. La ecuación anteriormente encontrada se puede reducir o escribir en diferentes términos según el contexto o el uso que le estemos dando. En este caso, si la queremos escribir en términos de la densidad del medio por el cual se transporta la onda, podemos utilizar la relación que existe entre el número de onda k, la frecuencia angular omega y la velocidad de la onda. Y de igual manera utilizando la relación entre el módulo de volumen B, la densidad ρ y la velocidad de la onda v. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver estas dos relaciones y en la parte derecha podemos ver cómo se llega a esta segunda ecuación para intensidad, siendo esta la siguiente: intensidad es igual a un medio de la raíz cuadrada del módulo de compresibilidad por la densidad, todo esto multiplicado por el cuadrado de la frecuencia angular multiplicado por el cuadrado de la amplitud. En ciertas ocasiones suele ser más útil expresar la intensidad en términos de la amplitud de presión. Esto porque ondas sonoras senoidales con la misma intensidad, pero diferente frecuencia, tienen diferente amplitud de desplazamiento, pero la misma amplitud de presión. Primeramente vamos a definir una ecuación para esta, y la definimos de la siguiente manera. Amplitud de presión va a ser igual al módulo de compresibilidad del medio multiplicado por el número de onda por la amplitud. Ahora, es necesario encontrar una ecuación que relacione la intensidad de la onda con la amplitud de presión.
y esto se hace utilizando las relaciones empleadas en las diapositivas anteriores. Utilizando la ecuación de amplitud de presión planteada anteriormente y la relación entre el número de onda k y la frecuencia angular omega y la velocidad de la onda, se obtiene una ecuación que relaciona la intensidad de la onda directamente con la amplitud de presión, la cual es la siguiente: intensidad va a ser igual a la velocidad multiplicada por la amplitud de presión al cuadrado, dividido entre 2 veces el módulo de compresibilidad. Sin embargo, eso se puede reducir a un poco más utilizando la relación entre el módulo de volumen B, la densidad ρ y la velocidad de la onda. En la parte izquierda tenemos ambas relaciones y en la parte derecha podemos ver cómo se llega a la ecuación final para describir la intensidad en términos de la amplitud de presión, que es la siguiente: intensidad va a ser igual a la amplitud de presión al cuadrado dividida entre 2 veces la velocidad por la densidad. Es importante recordar que la potencia media total transportada a través de una superficie por una onda sonora es igual al producto de la intensidad en la superficie por el área si la intensidad sobre la superficie es uniforme. Si la fuente de sonido emite ondas en todas direcciones igualmente, la intensidad entonces disminuye al aumentar la distancia r de la fuente, según la ley del inverso del cuadrado. La intensidad es entonces proporcional a 1 sobre el radio al cuadrado. Veamos ahora un ejemplo para reafirmar lo aprendido. El problema describe lo siguiente: calcule la intensidad de una onda sonora con amplitud de presión de 3 por 10 a la menos 2 pascales, suponiendo que la temperatura es de 20 grados centígrados, de modo que la densidad del aire es ρ igual a 1.20 kilogramos por metro cúbico y la rapidez del sonido es v igual a 344 metros sobre segundo. Primeramente, tenemos que identificar los datos que tenemos y identificar la ecuación que tenemos que utilizar. En el lado izquierdo podemos ver que la intensidad en términos de la amplitud de presión va a ser la que vamos a utilizar. En este caso, el segundo paso va a ser sustituir los datos directamente en la ecuación para obtener que la respuesta va a ser 1.1 por 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado. Antes de acabar hablando sobre la intensidad del sonido, es importante describir la escala de decibeles. Debido a que el oído humano es sensible a las variaciones de intensidad sonora de una manera que no es lineal, se creó esta escala logarítmica para que sea más fácil identificar estos valores de intensidad relativa. Esta escala se construye en base a la siguiente fórmula que está en la pantalla, en la cual decibeles representan un décimo de un bel, la cual es una unidad que se usa en intensidad de sonido, pero que es demasiado grande para definir intervalos usuales de intensidad. De igual manera, I representa la intensidad en watts por metro cuadrado, la intensidad sub 0 representa la intensidad mínima que el oído humano puede escuchar, la cual equivale a 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. En la pantalla se puede observar una tabla con los niveles de intensidad de sonido de diversas fuentes en escala de decibeles y en watts por metro cuadrado. Primeramente se puede ver que un avión militar a reacción a 30 metros presenta un nivel de intensidad de sonido de 140 decibeles y una intensidad de 10 a la 2 watts por metro cuadrado. Y por mencionar algún otro, un automóvil silencioso en este caso tiene una intensidad de sonido de 50 decibeles que en intensidad de watts por metro cuadrado representa 10 a la menos 7. Para terminar, veamos un ejemplo o un ejercicio sobre esta escala de decibeles. El problema describe lo siguiente: una exposición de 10 minutos a un sonido de 120 decibeles puede desplazar el umbral del oído a 1000 Hz, de 0 decibeles a 28 decibeles durante un tiempo.
10 años de exposición al sonido de 92 decibeles causan un desplazamiento permanente a 28 decibeles. ¿Qué intensidades corresponden a 28 y 92 decibeles? Primeramente, identifiquemos la ecuación a utilizar, que es la ya planteada sobre la escala de decibeles, que es la que se encuentra en la parte izquierda. Lo que prosigue es despejar para la intensidad, que en este caso primeramente se pasan los 10 decibeles a la parte izquierda de la ecuación, dividiendo, luego pasando la función logarítmica, finalmente despejando la intensidad. Ya teniendo esta ecuación despejada para la intensidad, se sustituyen los datos en la ecuación y directamente se obtienen que para 28 decibeles la intensidad es de 6.3 por 10 a la menos 10 watts por metro cuadrado, y para 92 decibeles la intensidad es de 1.6 por 10 a la menos 3 watts por metro cuadrado. El tema 16.4 se llama ondas sonoras estacionarias y modos normales. En este se verán dos subtemas, que son ondas sonoras estacionarias y tubos de órganos e instrumentos de viento. Llamamos onda estacionaria a un caso particular de interferencia que se produce cuando se suponen dos ondas de la misma dirección, amplitud y frecuencia, pero en sentido contrario. En una onda estacionaria, los distintos puntos que la conforman oscilan en torno a su posición de equilibrio a medida que transcurre el tiempo, pero el patrón de onda no se mueve, de ahí su nombre. No todos los medios de propagación son capaces de producir de manera natural ondas estacionarias. Estas suelen presentarse en medios cerrados, ya que si se intentaran producir en un medio abierto, no serían ondas estacionarias debido a que habría otras ondas de sonido interfiriendo en ellas. Este fenómeno de onda estacionaria puede verse al poner una cuerda en tensión y aplicarle una frecuencia vibratoria. La onda estacionaria puede expresarse por medio de la siguiente ecuación, donde Y es igual a 2 veces la amplitud por el seno de kx por el coseno de wt. Esto es igual a t coseno de wt, donde k es igual a 2pi sobre lambda y la velocidad angular o w es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Abajo se pueden ver las igualdades, donde Y es la elongación del punto considerado de la onda, X es la coordenada X de la posición del punto considerado, la T es el tiempo, la A es la amplitud de la onda original, la elongación máxima, AT es la amplitud restante, viene siendo la elongación máxima, y esta depende de X. La K es el número de onda y la W es la frecuencia angular. La ecuación de la onda estacionaria se obtiene de la suma de la onda enviada y la onda recibida, las cuales tienen la misma dirección, amplitud y frecuencia, pero en sentido contrario. Aquí lo podemos ver. Y1 es igual a amplitud seno de kx menos, que indica que la onda va hacia la derecha, es la onda enviada, wt. Y tenemos Y2 que es igual a amplitud seno de kx más lo que indica que es la onda de regreso, va hacia la izquierda, wt. La y total es igual a y1 más y2. Para efectuar esta suma se debe tener en cuenta las siguientes identidades trigonométricas, debido al que al cambiar el signo del seno es diferente valor para cada seno. También debemos de tener en cuenta que el coseno de menos a es igual al coseno de a. Esto se debe a que al momento de cambiar los valores en la fórmula donde dice coseno de a menos b entre 2, nos da un coseno negativo. Y esta identidad nos ayuda a eliminar el signo negativo, dando así la ecuación de la onda estacionaria. La ecuación
muestra que la amplitud del movimiento armónico simple de un elemento del medio tiene un valor mínimo de 0, o sea que no hay movimiento, cuando x satisface la condición seno de kx es igual a 0, es decir, cuando kx es igual a 0, pi, 2pi, 3pi y así sucesivamente, ya que k es igual a 2pi sobre lambda. Estos valores para kx producen que x es igual a 0, es igual a lambda entre 2, es igual a lambda, a 3 medios de lambda y así sucesivamente. Esto se puede reflejar en la fórmula n por lambda sobre 2, donde n tiende a ser 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Estos puntos de amplitud 0 se llaman nodos. El elemento en el medio con mayor desplazamiento posible desde el equilibrio tiene una amplitud de 2a, que se define como la amplitud de onda estacionaria. Las posiciones en el medio donde se presenta este desplazamiento máximo se llaman antinodos. Los antinodos están ubicados en posiciones que satisfacen la condición seno de kx es igual a más menos 1 de la coordenada x, es decir, cuando kx es igual a pi entre 2, 3 medios de pi, 5 medios de pi y así sucesivamente. Por lo tanto, las posiciones de los antinodos están dadas por valores impares de n. La posición de estos antinodos está dada por la fórmula n por lambda sobre 4, donde n conforma el número de valores impares, que es 1, 3, 5. Por ejemplo, el primer antinodo está en la posición lambda sobre 4. El segundo antinodo está en la posición 3 por lambda sobre 4. El tercer antinodo está en la posición 5 por lambda sobre 4 y así sucesivamente. Ahora veremos un ejercicio de ondas estacionarias. Dos ondas que interfieren en un determinado medio tienen por ecuaciones y1 es igual a 3 seno de pi por 30t menos 0.5x. El signo negativo indica que es la onda enviada. Y tenemos y2 que es igual a 3 seno de pi por 30t más 0.5x. El signo positivo indica que es la onda reflejada. Respectivamente, calcular la distancia entre dos nodos consecutivos de la onda estacionaria que se origina y la amplitud de los vientres. Entonces tenemos que y total es igual a y1 más y2. Al hacer sumatoria de dos senos diferentes, tenemos que aplicar la identidad trigonométrica que se muestra. Al aplicar esa identidad, en la parte donde dice coseno de a menos b entre 2, nos arroja un coseno negativo. Para esto existe otra identidad que dice que el coseno de menos a es igual al coseno de a. Esto al aplicarlo arroja la misma fórmula pero con el coseno positivo. Entonces tenemos la primera parte del resultado dice 6 coseno de 0.5 pi x por seno de 30 pi t, donde la primera parte es igual a a y la segunda parte es igual a wt. Entonces, como se buscaba en el primer inciso la distancia entre dos nodos consecutivos de la onda estacionaria que se origina, la condición para encontrar el nodo es que a sea igual a 0. Quedamos que la primera parte, que es 6 coseno de 0.5 pi por x, es la amplitud, entonces esa la igualamos a 0. Entonces el 6 pasaría dividiendo, 0 entre 6 es igual a 0, entonces queda coseno de 0.5 pi x es igual a 0. Para que un ángulo tenga por coseno 0, ese ángulo, o sea 0.5 pi x, tiene que ser un número impar de veces. Un número impar de veces se representa así, 2n, en este caso n tendría el valor de 0, 1,
3, 5 y así sucesivamente, más 1. Tiene que ser un número impar de veces por pi medios, o sea 90 grados. Entonces pi se elimina y el 2 que está bajo la pi pasa multiplicando por el punto 5, esto es igual a 1. Entonces queda que x es igual a 2n más 1. Entonces sustituimos en la ecuación dos números impares consecutivos, en este caso 0 y 1. El primer resultado arroja 1 y el segundo resultado arroja 3. Entonces, al calcular la diferencia entre ellos, es igual a 2 metros de distancia entre cada nodo. El inciso B nos pide la amplitud de los vientres. Entonces tenemos que la amplitud es igual a 6 coseno de 0.5 pi por x. Entonces, la amplitud máxima se da cuando el coseno es igual a más menos 1. Entonces este coseno se elimina y nos queda el 6. Entonces la amplitud máxima de los vientres es igual a 6 metros. Tubos de órganos e instrumentos de viento. La aplicación más importante de las ondas sonoras estacionarias es la producción de tonos musicales con instrumentos de viento. Existen dos tipos de tubos, abierto y cerrado. En tubo abierto, donde se encuentra su abertura, es un antinodo de desplazamiento. Por ejemplo, en la figura 1, al encontrarse abierto de los dos lados, se encuentran sus antinodos en sus extremos. Por lo tanto, se encuentra ubicado un nodo en medio de él. En el tubo cerrado, donde se encuentra cerrado, es un nodo de desplazamiento. La parte que se encuentra abierta es un antinodo. Veremos la ciencia detrás del tubo abierto. Para esto hay que saber que un armónico de una onda es un componente sinusoidal de una señal. La longitud L correspondiente a cada armónico en un tubo abierto está dada por L es igual a N por lambda sobre 2, donde N es igual a números enteros consecutivos, o sea 1, 2, 3, etc. Las frecuencias correspondientes a cada armónico están dadas por V, que es la velocidad, sobre lambda. Así que todas las frecuencias de modo normal para un tubo abierto por ambos extremos están dadas por la fórmula F del armónico es igual a N del armónico por V sobre 2L, donde N es igual a números enteros consecutivos, 1, 2, 3. El valor n igual a 1 corresponde a la frecuencia fundamental. Para sacar las frecuencias de los siguientes armónicos existe otra fórmula que es igual a frecuencia del armónico es igual a n del armónico por la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental F1 corresponde a un patrón de onda estacionaria con un antinodo de desplazamiento en cada extremo y un nodo de desplazamiento en medio. La distancia entre antinodos adyacentes siempre es media longitud de onda, que en este caso es igual a la longitud L del tubo, la cual está dada por lambda entre 2. La frecuencia correspondiente obtenida de la relación frecuencia es igual a velocidad entre lambda es frecuencia fundamental es igual a la velocidad sobre 2L. Ahora veremos la ciencia detrás del tubo cerrado. La longitud L correspondiente a cada armónico en un tubo abierto está dada por L es igual a n del armónico por lambda entre 4, donde n es un número entero impar, o sea 1, 3, 5, etc. Las frecuencias de modo normal están dadas por la frecuencia del armónico es igual a velocidad sobre lambda del armónico, es decir, frecuencia del armónico es igual a n del armónico por velocidad sobre 4L, donde n es un número entero impar, 1, 3, 5. O bien la frecuencia del armónico es igual a
la n del armónico por la frecuencia fundamental, donde n sigue siendo el mismo número entero impar. Si tenemos un tubo donde el extremo izquierdo está abierto, es un antinodo de desplazamiento y un nodo de presión, pero el derecho está cerrado, es un nodo de desplazamiento y un antinodo de presión. La distancia entre un nodo y un antinodo adyacente siempre es la longitud de onda. Al tener un antinodo seguido de un nodo de desplazamiento, la longitud del tubo es un cuarto de la longitud de onda. O sea, L es igual a lambda entre 4. Por ello, la frecuencia fundamental es igual a velocidad sobre lambda, o bien frecuencia fundamental es igual a velocidad sobre 4L. Ahora veremos un ejercicio de tubo abierto y cerrado. Dice, ¿cuál es la frecuencia del tercer armónico de un tubo cerrado de 0.6 metros de longitud? ¿Y cuál es la frecuencia si el tubo es abierto? Entonces tenemos que la velocidad del sonido es igual a 343 metros sobre segundo. Para el caso del tubo cerrado, la frecuencia del armónico es igual al número del armónico por la velocidad sobre 4 veces la longitud del tubo, donde por lo tanto la frecuencia del armónico 3 es igual a el número del armónico, en este caso 3, por la velocidad, que son 343, sobre 4 veces la longitud del tubo. Esto es igual a 428.75 Hz, ya que se está hablando de una frecuencia. Para el caso del tubo abierto, es igual la frecuencia del armónico es igual al número del armónico por la velocidad sobre 2L, donde por lo tanto la frecuencia del tercer armónico es igual al número del armónico, que es 3, por la velocidad del sonido, 343 metros sobre segundo, sobre 2 por la longitud del tubo. Esto es igual a 857.5 Hz. El ejercicio número 2 nos dice que un tubo abierto y uno cerrado emiten la misma frecuencia fundamental. Si la longitud del tubo abierto es igual a 1 metro, ¿cuál es la longitud del tubo cerrado? Entonces tomamos nota. El tubo abierto, su longitud, lo pondremos con L mayúscula para no confundirlo de la longitud del otro tubo, es igual a 1 metro. El tubo cerrado es la longitud que vamos a buscar, la que se encuentra descrita con la L minúscula. La frecuencia en el tubo abierto es igual a la frecuencia del tubo cerrado. Ya tenemos las fórmulas de sus frecuencias, entonces tenemos en común el número del armónico y la velocidad del sonido. Entonces se pueden eliminar de los dos lados y nos queda 1 sobre 2 veces la longitud del tubo abierto, y que es igual a 1 sobre 4 veces la longitud del tubo cerrado. Estos se pueden pasar para arriba y tenemos 2 veces la longitud del tubo abierto es igual a 4 veces la longitud del tubo cerrado. Despejamos la longitud del tubo cerrado y tenemos 2/4 de la longitud del tubo abierto. Entonces longitud es igual a 2 por la longitud del tubo abierto, que es 1 metro, sobre 4. 2 sobre 4 es igual a 0.5 metros. El tercer ejercicio dice, un tubo tiene 80 centímetros de longitud. Calcula la longitud de onda de su tercer armónico si, inciso A, el tubo es abierto, inciso B, el tubo es cerrado. Tenemos que la fórmula de la longitud del tubo abierto es igual al número del armónico por lambda entre 2, donde por lo tanto, despejando lambda del armónico es igual a 2L sobre el número del armónico. También tenemos que el tubo cerrado, la longitud es igual al número del armónico por lambda sobre 4, donde por lo tanto, despejando lambda del armónico es igual a 4 por la longitud sobre el número del armónico. Entonces para el inciso A, que es el tubo abierto,
tendremos que el lambda de su tercer armónico es igual a 2 por la longitud, que son 0.8 metros del tubo, entre 3. Esto da igual a 0.53 metros. Ahora, la lambda del tercer armónico para el tubo cerrado es igual a 4 por la longitud del tubo, que son 0.8 metros, entre 3. Esto es igual a 1.06 metros.